El conocimiento es la llave que abre la puerta del éxito. Muy buenas noches, bienvenidos a esta masterclass. Soy Alfonsina y desde Avanti les damos pues la más cordial bienvenida. Muchas gracias por darse cita en este día. Vamos a explicar un poquito la interacción de esta clase. Vamos a escuchar la ponencia de nuestra capacitadora y durante la primera hora podemos ir anotando nuestras preguntas en el chat para darnos un descanso a la primera hora y poderlas resolver. Entonces, así sería nuestra interacción. Y además, confirmarles que esta clase queda grabada, la enviaremos a cada uno de ustedes para que la puedan revisar sin límite de tiempo. Muy buenas noches, doctora Carol, bienvenida. Podemos dar inicio. Cerca del 90% de las muertes prehospitalarias relacionadas con trauma tienen una lesión cráneoencefálica. Muy buenas noches, mi nombre es Carol Ontaneda, soy médica general y el día de hoy les voy a presentar el tema de trauma cráneoencefálico. Esto está basado en el ATLS, la 10ª edición. Listo. Primero, ¿qué es el trauma cráneoencefálico? Esto se define como la lesión recibida por el cráneo, sus cubiertas, por ejemplo, el cuero cabelludo, y el contenido encefálico, producto de la acción que ejercen sobre él fuerzas externas. En un estudio de la Universidad de la SUAY, en el periodo 2010 y 2020, se vio que la tasa de morbilidad por trauma cráneoencefálico fue de 64.91 personas por cada 100.000 habitantes, mientras que la mortalidad fue de 16.9 por cada 100.000 habitantes. ¿Cuál es la etiología del trauma cráneoencefálico? El 70% se debe a accidentes de tránsito, mientras que el otro 30% es por hechos violentos o caídas, tanto desde su propia altura como desde más altura. Según las estadísticas del INEC, los accidentes de tránsito son la 7ª causa de mortalidad aquí en el Ecuador y en hombres, la 3ª. El 75% de los traumas cráneoencefálicos son leves, el 15% moderadas y el 10% graves. ¿Cuál es el problema? Que los sobrevivientes de un trauma cráneoencefálico quedan frecuentemente con discapacidades neuropsicológicas que pueden afectar tanto su trabajo como sus actividades sociales. Entonces es muy importante tratarlos a tiempo. ¿Cuál es el objetivo cuando hay un trauma cráneoencefálico? No podemos evitar la lesión primaria. A la final del día el paciente ya llega habiendo tenido un accidente, pero podemos evitar la lesión cerebral secundaria. ¿Y esto cómo se consigue? Teniendo una adecuada oxigenación y manteniendo una buena presión arterial. ¿Por qué? Si tenemos una adecuada oxigenación, por ejemplo en el pulso oxímetro, más del 98%, vamos a tener un buen sistema para que el cerebro se recupere, ¿sí? Que el oxígeno esté bien, que el CO2 esté en valores normales de 35 a 45, entonces significa que el cerebro tiene su espacio adecuado para recuperarse. Pero hay ocasiones donde el CO2, es decir, a nivel cerebral, tiene que estar más bajo. ¿Cuándo pasa esto? Cuando un paciente que ya tiene un trauma cráneoencefálico tiene un deterioro neurológico agudo o hay signos de herniación. ¿A qué me refiero? Tenemos un paciente que ya estaba con un TEC, con escala de coma de Glasgow de 9, es decir, está en moderado, o ya 10, y de repente empeora. Cae en coma, deja de responder. En la escala de coma de Glasgow bajó a 5. Cuando le hacemos el examen de los reflejos fotomotores, vemos que la pupila está dilatada. Se nos está queriendo herniar. Entonces, ¿qué hacemos? Con el oxígeno comenzamos a hiperventilar al paciente para que su CO2 disminuya. Esto en el cerebro, ¿qué hace? Que los vasos se contraigan, hay una contracción y por tanto disminuye el flujo en el cerebro, que vamos a ver más adelante. Otra cosa es mantener una buena presión arterial. Siempre tiene que mantenerse en las personas de 50 a 69 años sobre los 100 milímetros de mercurio la presión arterial sistólica y de los 15 a los 49 años y mayores de 70 años mayor a 110. En estos casos, cuando de acuerdo a cuál sea la historia clínica del paciente, se tiene que ver si se hace o no TAC. Solo en un TEC leve, nosotros TEC es trauma encefalocraniano, nosotros vamos a mandar primero una radiografía, pero en el resto siempre tiene que ser una tomografía, ¿sí? Primero vamos a hablar de una revisión anatómica, luego fisiológica, pasando al tratamiento, ¿sí? Entonces, empecemos con el cuero cabelludo.
El cuero cabelludo es bastante irrigado, está irrigado por la sangre arterial que viene de las ramas de la arteria carótida externa y ramas de la arteria oftálmica que vienen de la carótida interna, es decir, tenemos un cuero cabelludo que tiene bastante sangre. ¿Y qué pasa? Que si bien es una herida pequeña o grande, va a sangrar y si no la tratamos puede haber una pérdida sanguínea mayor, un shock hemorrágico e incluso llevar al paciente a la muerte. Vamos al cráneo. El cráneo se divide en dos. Tenemos la parte superior, también llamada bóveda, y la parte inferior, llamada base. La bóveda también es conocida como calvario, y esta es la parte más superficial del cráneo y formada principalmente por huesos planos. Estos son el frontal, el parietal y el occipital. La base es la parte inferior. Como podemos ver en la imagen, esta tiene superficies irregulares. Entonces, cuando hay accidentes de tránsito, hay mayor riesgo, por ejemplo, en un accidente donde hay aceleración y desaceleración, hay un mayor riesgo de daño a las estructuras. La base se divide en tres partes, muy importante que se acuerden: la fosa craneal anterior, media y posterior. La fosa craneal anterior formada por el hueso frontal, el etmoidal y el esfenoidal, donde están los lóbulos frontales. La fosa craneal media, formada por el hueso esfenoidal y temporal, y aquí también está la silla turca, donde se alberga la hipófisis, y aquí están los lóbulos temporales. Y la fosa craneal posterior, que está formada por el hueso occipital y parte del hueso temporal. Aquí está el lóbulo occipital y las estructuras del tronco encefálico y cerebelo, ¿sí? Vuelvo y repito, es importante que se aprendan estas partes porque hay clínica dependiendo de qué lado de la fosa se dañó. Entonces, cuando hay un accidente, la que más se fractura es la fosa craneal media, en el lóbulo temporal. ¿Por qué? Anatómicamente, esta parte de este hueso es más delicado, ya que aquí hay muchos forámenes, entonces no hay como que tanta estructura, cráneo, por decirlo así, y por tanto se fractura más fácilmente. De ahí van las meninges. Tenemos tres meninges, tres capas. La más externa, la dura madre, la del medio, la aracnoides, y la más interna, la pía madre. La importancia. La dura madre es una membrana externa fibrosa, la que está adherida al cráneo, ¿sí? Esta tiene dos capas, dos hojas. Una hoja externa llamada perióstica y una hoja interna llamada meningia. ¿Por qué es importante? Hay lugares donde estas hojas que siempre están juntas se separan. Donde estas hojas se separan, se forman los senos venosos. Por ejemplo, en la parte superior, cuando se separan, se forma el seno sagital superior. Y estas partes internas, la hoja interna, es decir, la meningia de la dura madre, se juntan entre ellas, lado derecho e izquierdo, y forman la hoz del cerebro. Es decir, que gracias a la capa interna de la dura madre, tenemos la división del hemisferio derecho y del hemisferio izquierdo. Igual, en la parte inferior, antes de llegar al cuerpo calloso, se vuelven a separar, dándonos el seno venoso al seno sagital inferior, ¿sí? Sobre la dura madre, nosotros tenemos aquí a la derecha, se ve las arterias y venas meningias, ¿sí? Entonces, está sobre la dura madre y debajo del cráneo. Cuando hay un accidente, generalmente de la arteria meningia media, hay un sangrado en esta área y se conoce como hematoma epidural sobre la dura madre, ¿sí? Esto es más grave porque suele ser arterial, las arterias son pulsátiles, tienen mucha presión, sigue sangrando. Si no se trata, el paciente va a fallecer, ¿ok? De ahí tenemos la capa media, que es el aracnoides. Esta es fina y transparente. Entre la dura madre y la aracnoides tenemos el espacio subdural. Este es un espacio potencial, es decir, que en circunstancias normales no tiene que haber nada ahí. Pero cuando hay un tipo de daño, fractura, se llena de sangre por las venas perforantes, comunicantes. Entonces, como se llena de sangre, el hematoma subdural se forma. A diferencia del epidural, que es biconvexo, este se va a través de, toma la forma del cerebro, entonces se le llama semilunar, ¿sí? Hay raras ocasiones donde un hematoma epidural, es decir, biconvexo sobre la dura madre, puede ser por un daño de un seno dural, es decir, de un seno venoso. ¿Qué pasa? Hay una fractura grave, entonces conectan con los senos venosos y por eso se genera este tipo de hematoma. ¿Cuál es la ventaja? No crecen tan rápido porque las venas no tienen tanta presión como las arterias. ¿Ya? Ahora, la última capa es la pía madre, que está pegada, es una capa interna adherida al cerebro. Entre el aracnoides y la pía madre está el espacio subaracnoideo, donde tiene el líquido cefalorraquídeo. Ahora, vamos con el encéfalo.
Tenemos diferentes estructuras que son los lóbulos frontales, temporal, parietal, occipital, el cerebelo y el tronco encefálico. ¿Cuál es la importancia de cada uno? Primero, en todas las personas diestras y en el 85% de las personas zurdas, el hemisferio izquierdo contiene los centros del lenguaje. ¿Ya? Vamos a hablar de los lóbulos. El lóbulo frontal controla las funciones ejecutivas de las emociones y la función motora. En el lado dominante tenemos las expresiones del habla, el área motora. Entonces, ¿qué pasa? En el lóbulo frontal tenemos el área de Broca, es decir, la parte motora. Cuando se daña a nivel frontal el área de Broca, la persona no puede expresarse, es decir, entiendes. ¿Cómo te llamas? Yo entiendo la pregunta, pero al momento de hablar hago sonidos incomprensibles, ¿sí? El área 44-45 en el lóbulo frontal es el área de Broca, ¿ya? También, como dije, aquí estamos con la función motora del cuerpo. El área motora primaria está en la parte cisura prerolándica hacia adelante, es el área motora 4. Algo muy importante que les va a servir más adelante en esta exposición es el área 8. El área 8 tiene el centro oculógico de la mirada conjugada. Nos va a servir más adelante, no se olviden. Ya. Tenemos el lóbulo parietal. El lóbulo parietal se encarga de la función sensorial y de la orientación espacial. Cuando hay un daño, por ejemplo, en el área sensitiva primaria 312, tenemos alteración del sensorio, de la sensibilidad. ¿Ya? El lóbulo temporal regula funciones de la memoria. Aquí, en el área 22, que está en el lóbulo temporal, tenemos el área de Wernicke. ¿Ya? Es la parte sensitiva del lenguaje. Es decir, que cuando alguien nos habla, no lo podemos entender. Nos dicen, ¿cómo te llamas? Y yo respondo, puedo hablar, pero digo, el pasto es verde, el cielo está azul, esto me fui de viaje el año pasado. No tiene sentido las oraciones a lo que me están preguntando porque no lo entiendo. Entonces, daño en el lóbulo frontal, área de Broca, entiendo lo que me dicen, pero al momento de expresarlo hago sonidos incomprensibles. Área 22 de Wernicke en el lóbulo temporal, no entiendo lo que me dicen y doy frases sin sentido. El lóbulo occipital, responsable de la visión, el cerebelo, coordinación y equilibrio. En el mesencéfalo, en el tronco encefálico tenemos 3 estructuras: mesencéfalo, puente, bulbo. ¿Por qué es importante? Porque aquí en el mesencéfalo, es decir, la parte más superior, y en la protuberancia, también llamada puente, está el sistema reticular activador. Ese nos es el responsable del estado de alerta. El hecho de que alguien entre a la habitación, regreso a ver, me llama, vuelvo a ver, estoy alerta, estoy despierta, se basa en el tronco encefálico en esta parte. Mesencéfalo y parte superior del puente. Cuando este se daña, generalmente el paciente cae en coma. En la parte del bulbo, es decir, la parte más inferior del tronco encefálico que se conecta con la médula, están los centros vitales cardiorrespiratorios y cardiovasculares. Cardiorrespiratorios, ¿qué significa? Que aquí respiro, aquí manejo la presión arterial, aquí manejo la frecuencia cardíaca. Cuando se daña este bulbo raquídeo, generalmente estamos en las últimas etapas antes de que el paciente fallezca. Cualquier daño, por mínimo que sea, a nivel del tronco del encéfalo, tiene consecuencias muy graves en la persona. Vamos con el sistema ventricular. Aquí hablamos del líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos todos los ventrículos, todo su sistema. ¿Qué pasa? Los ventrículos son un sistema de espacios y acueductos llenos de líquido cefalorraquídeo que están dentro del cerebro. Se forma en los plexos coroides. ¿Se acuerdan? En los ventrículos laterales tenemos los plexos coroides que van generando líquido cefalorraquídeo. De aquí pasan por el agujero de Monro, podemos ver aquí en la parte inferior, al tercer ventrículo, y del tercer ventrículo por el acueducto de Silvio al cuarto ventrículo. Entonces, ¿qué pasa? Ya empezó. Ventrículos laterales, plexos coroideos, tercer ventrículo, cuarto ventrículo. Aquí hay 2 caminos para el líquido cefalorraquídeo. O me voy por el canal ependimario hacia la médula, por la parte interna de la médula espinal, y cuando llego al final, subo por el espacio subaracnoideo, o a través de los agujeros de Luschka y Mayendi, me voy directamente al encéfalo, la parte superior, donde va a ser reabsorbido en las vellosidades coroideas, donde está el seno venoso. Entonces, ¿qué pasa? Tengo mi recorrido. Entró el líquido cefalorraquídeo, pasó por donde tenía que pasar, médula, encéfalo, subió. Llegamos al final, hay unas vellosidades coroideas que conectan directamente con el seno venoso, y aquí el líquido cefalorraquídeo se mezcla con la sangre venosa, y de aquí sale del cerebro por la yugular y nos fuimos, ¿sí? ¿Qué pasa? Si hay un accidente, un trauma craneoencefálico y llega la sangre al líquido cefalorraquídeo, ya no se va a reabsorber, y aquí empieza el problema de que aumenta la presión intracraneal.
Los compartimientos intracraneales. ¿Recuerdan que les dije de la dura madre? La hoja externa y la hoja interna. Que la hoja interna es la meningia y que cuando se juntan forman la hoz del cerebro. Ya. Entonces, forman la hoz del cerebro y dividen en hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Pero también, como decir, a nivel horizontal, forman la tienda del cerebelo. Y esto divide toda la cavidad craneal en un compartimiento supratentorial y un compartimiento infratentorial. Y justo en la mitad, por algo llamado la escotadura de la tienda, o en otros lados la muesca tentorial o hiato tentorial, cualquiera de esos nombres, está el mesencéfalo. ¿Qué es lo importante de esto? Es la herniación uncal, ¿ya? Porque a la final del día, si hay una presión intracraneal elevada por un hematoma, alguna lesión con efecto de masa, por algún lado tiene que salir la presión del cerebro. ¿Qué pasa? El cráneo es una estructura rígida, no se va a expandir. Entonces, generalmente el uncus, que es la parte más interna del lóbulo temporal, sale a través de esta escotadura de la tienda, ¿sí? ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque la pupila se dilata, es decir, hace midriasis, hay papiledema, hay un daño del lado contralateral a nivel motor. Esto es una emergencia y antes de que el paciente se termine de lastimar, por decirlo así, se complica hasta llegar a su fallecimiento, hay que actuar. Lo que vamos a ver más adelante es el tratamiento, por ejemplo, se le da manitol, si está hipotenso se le da solución salina hipertónica, etc. Por favor, recuerden que a nivel del mesencéfalo está el tercer par craneal, ¿ok? Aquí empieza el tercer par craneal, entonces por eso tenemos la midriasis pupilar. Acuérdense, mesencéfalo, tercer par craneal, que lo vamos a ver más adelante. Revisión fisiológica. Entonces, nosotros como tenemos sangre en el cuerpo, tenemos sangre en el cerebro, tenemos un flujo sanguíneo cerebral. ¿Qué es? Es la cantidad de sangre que circula a través de todo el cerebro en una unidad de tiempo. Valores normales, 50 a 65 milímetros por cada 100 gramos de tejido por minuto, o en la totalidad de todo el encéfalo, de 750 a 900 mililitros por minuto. Entonces, para que haya el flujo sanguíneo, tiene que haber una presión de perfusión cerebral, es decir, algo con lo que llegue la sangre, una presión. Y esta es la presión de perfusión cerebral, PPC, que es la fuerza que impulsa la sangre hacia el cerebro para que éste pueda funcionar correctamente. ¿Y cómo se mide la presión de perfusión cerebral? Tenemos dos cosas, la presión arterial media y la presión intracraneal. La presión arterial media facilita, con un tensiómetro veo 2 diastólicas más 1 sistólica dividido para 3, listo. ¿Y la presión intracraneal? ¿Cómo la medimos? Porque a la final, voy a ir a la siguiente diapositiva, nosotros nos han enseñado que se tiene que poner un catéter para poner un drenaje ventricular externo, se coloca en el asta frontal del ventrículo lateral y así se mide. Pero si estamos en un hospital básico y no tenemos cómo hacer ese equipo, si el neurocirujano más cercano está 4 horas y tienen que llamarlo, esperar, preparar todo, ¿qué hacemos? Hay dos opciones, ¿sí? La más sencilla es la medición de la vaina del nervio óptico. ¿Cómo se hace? Está en la parte inferior. Cogemos un transductor lineal de un ultrasonido, ¿sí? Y lo ponemos en el ojo. Vemos, y 3 milímetros detrás del ojo, entonces tenemos que medir la vaina del nervio óptico. Entonces tenemos vaina, nervio, vaina. Esta es la estructura. Si de extremo a extremo es menor de 5 milímetros, no hay presión intracraneal. Si es mayor de 5 milímetros en alguna bibliografía 5.6, hay un aumento de la presión intracraneal, hay hipertensión intracraneal, ¿sí? Y en este momento necesita tratamiento. Entonces, acuérdense, es mucho más sencillo encontrar un ultrasonido en un hospital básico. Si están en un hospital especializado, aprovechen y hagan la ventriculostomía. Otra cosa es la ecografía Doppler transcranial. Esta es más difícil. ¿Por qué? Necesitas un equipo como el de ecocardiograma, un software para poder leer este tipo de Doppler. Entonces, ¿qué se hace? A nivel de la zona temporal, se coloca el Doppler y se ve la arteria cerebral media. Entonces, como una arteria a la final es pulsátil, vemos la sístole y la diástole. Luego medimos, dividimos, y si este es mayor a 1.1, presión intracraneal. Menor a 1.1, ¿por qué? Porque tiene que llevar más sangre. Si tiene que aumentar la presión para que llegue la sangre, para que haya un buen flujo sanguíneo cerebral. Si es menor de 1.1, no me preocupo. ¿Cuál nos interesa a nosotros? La medición de la vaina del nervio óptico. ¿Ya? Volviendo. Entonces, para medir todo esto, la presión intracraneal en el cerebro, tenemos la doctrina de Monroe-Kelly. ¿Qué es? Habla de que si hay algún aumento del volumen, tanto en el tejido cerebral
a nivel arterial y venoso o a nivel del líquido cefalorraquídeo, los otros dos tienen que compensarlo para que la presión intracraneal se mantenga en rangos normales. Sabiendo que la presión intracraneal se mantiene de 5 a 15 milímetros de mercurio, entonces, ¿cómo hacemos? Por ejemplo, sabemos que el tejido cerebral corresponde al 80%. Flujo sanguíneo de arterias y venas, 10%. Líquido cefalorraquídeo, 10%. Tenemos estos valores. Normal, en una situación normal, así se mantiene. 5 a 15 milímetros de mercurio, presión intracraneal. Y si en el trauma hay un hematoma epidural o un hematoma subdural, ¿qué hacemos? Significa que hay algo que está comprimiendo el cerebro, algo que está alterando su homeostasis. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que salir por algún lado. No puede sacar el cerebro, no puede sacar el tejido cerebral, cortarlo. Y esto que pasa, que se hernia, se va hacia otro compartimento, pero no debería hacerse. Entonces, ¿qué tiene que corregirse? Flujo sanguíneo, líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo se hace? El líquido cefalorraquídeo empieza a salir por la médula espinal, es decir, comienza a irse más y comienza a aumentar la reabsorción a nivel de los senos venosos y comienza a irse igual la sangre. Pero esto tiene un límite, ¿sí? No podemos estar toda la vida sacando líquido a nivel de la columna, de la médula espinal, sacando líquido a través de los senos venosos, no hay cómo. En el momento en el que se logra todo este límite de salida de líquido de estos dos componentes, comienza a aumentar la presión intracraneal de forma exponencial. ¿Qué significa? El paciente aumenta la presión intracraneal, más de 22 milímetros de mercurio. Me mantengo bien, aumentó un poquito más, se descompensó de golpe. Esto es lo que tenemos que evitar, ¿ok? ¿Qué más podemos hacer? Tenemos que saber que los vasos sanguíneos se contraen o se dilatan debido a cambios de presión de oxígeno, presión de dióxido de carbono. Esto es una regulación química. Entonces, ¿qué pasa? Si hay hipoxia, menos oxígeno, se genera vasodilatación. Vamos a ocupar más espacio del que deberíamos, se descompensa. Si hay hipercapnia, un CO2 mayor a 45 milímetros de mercurio, vasodilatación para mejorar la eliminación de este CO2. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Por eso les decía que si hay un signo, un deterioro neurológico agudo, se hiperventila. ¿Qué pasa si hiperventilamos? Sale el CO2. Y si se va el CO2, hay una vasoconstricción. Nos ayuda bastante, ¿sí? Entonces, doctrina Monro-Kelly, recuerden. ¿Hay algún problema que aumenta el volumen? Y por algún lado tiene que eliminarse todo este aumento, todo este líquido que ya se mantiene, todos estos tres componentes, líquido cefalorraquídeo, flujo sanguíneo. ¿Ya? Ahora vamos con la clasificación. Nosotros tenemos dos formas de clasificar el trauma craneoencefálico. Primero por severidad, que es lo que siempre se hace. Es decir, se hace la escala de coma de Glasgow y si está de 13 a 15 es leve, si está de 9 a 12 es moderada y si está de 3 a 8 es grave. ¿Ya? Y también podemos hacerlo por morfología. Por morfología hablamos de fracturas craneales y de lesiones intracraneales. Las fracturas pueden ser de dos tipos, en la bóveda o en la base. ¿Recuerdan? La bóveda, la parte superior con huesos planos, la base del cráneo que se divide en fosa anterior, media y posterior, que es más irregular. Entonces, en la bóveda puede haber fracturas lineales o estrelladas. Y en la base del cráneo puede haber o no haber fuga de líquido cefalorraquídeo y puede o no haber parálisis del séptimo nervio craneal. ¿Por qué es importante? ¿Por qué habría parálisis del séptimo par craneal? ¿Qué pasa? El séptimo par craneal nace en el tronco encefálico. Luego ingresa al hueso temporal a través del meato acústico. Pasa por el canal de Falopio que está dentro del hueso temporal. ¿Se acuerdan que les dije que la fosa que más se lastima es la fosa media donde está el hueso temporal? Pues bien, se daña el canal de Falopio y hay una parálisis del nervio facial. ¿Ya? Luego tenemos las lesiones intracraneales. Estas pueden ser focales, que son las que más conocemos. Hematoma epidural, hematoma subdural, hematoma intracerebral y difusas. Concusión, contusión múltiple, hipoxia y lesión axonal. Hay algo donde siempre se confunden las personas, que es entre un hematoma intracerebral y una contusión, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? El hematoma es una acumulación de sangre. Está bien delimitado dentro del tejido cerebral. ¿Y por qué se genera? Por ruptura de vasos sanguíneos, por traumatismos severos, por hipertensión, por anticoagulantes. Generalmente es lo que pasa en pacientes hipertensos que no se controlan en la medicación. Y luego una contusión cerebral
Es un daño difuso en el tejido cerebral porque hay pequeñas hemorragias y edemas. Ya, entonces el uno es un hematoma intracerebral, el otro son múltiples daños a nivel del tejido cerebral, múltiples hemorragias chiquitas. ¿Cuándo es más común la contusión? En un accidente, en un impacto de aceleración y desaceleración. Estoy en el carro, me chocan, estoy con el cinturón de seguridad, mi cabeza se va hacia adelante, vuelvo hacia atrás, por dentro mi cerebro se golpea adelante y atrás, contusión múltiple. Esto se maneja de forma conservadora, aunque pueden evolucionar un hematoma, ¿sí? Otra cosa aquí, dentro de las lesiones intracraneales difusas, es la concusión, el comúnmente llamado knockout. Cuando ahí los boxeadores están peleando, uno golpea al otro, el otro pierde la conciencia, hay que llevarlo a emergencias, le hacen una tomografía, no hay nada. ¿Listo? Esa es la concusión. A nivel de la tomografía no hay ningún tipo de daño. ¿Y cómo podemos estar seguros? El paciente tiene una escala de coma de Glasgow de 15 puntos, no hay ninguna focalización, está aparentemente bien. ¿Sí? Se le manda a la casa con signos de alarma. Ahora, tienen que saber que si ya le golpearon, si perdió la conciencia, tiene que hacerse radiografía. Nunca se olviden de eso. Ya, en las fracturas del cráneo, entonces. Esta es una imagen de una fractura lineal. Es la más frecuente. Entonces, llega un paciente a la emergencia. Está bien, está hablando, sí, me golpearon, tuvo un accidente y vengo a que me vean. Aparentemente no tiene nada. Ustedes le hacen una radiografía. Si en la radiografía tiene una fractura lineal, así el paciente esté bien, ustedes le hacen tomografía. Porque lo más probable es que a nivel interno tenga mínimo un hematoma epidural o una contusión. ¿Ok? De ahí las estrelladas corresponden al 20%, no son tan comunes. Ahora, por hundimiento. Tenemos la fractura de cráneo y de la parte fracturada se hunde. Tenemos la capa externa e interna del cráneo y supera este nivel. Es decir, aquí está el cráneo normal, me fracturé y supero este nivel. En el momento en el que yo supero el nivel, tiene que ser una corrección quirúrgica. Caso contrario, si por ejemplo se fracturó y estamos quietos, podría tratarse de forma conservadora. Entonces, pasan los límites de la tabla interna del cráneo, tac. Igual aquí podemos ver que hay una fractura por hundimiento que está sobrepasando el límite a nivel a nivel occipital, del hueso occipital. Hay otros tipos de fractura que se llama fractura compuesta. No hablamos de que está lineal y estrellada, hundimiento sin hundimiento. Hablamos de las lesiones del cuero cabelludo. ¿Qué significa compuesto? Hay un contacto del exterior del ambiente con el cráneo. ¿Ya? Entonces significa, me accidenté, tengo aquí abierto y al momento de nosotros estar revisando vemos que hay una fractura. Eso significa fractura compuesta. ¿Ya? Ahora, a nivel de la base del cráneo, teníamos anterior, media, posterior y hay signos específicos. Generalmente es muy difícil que se rompa la base del cráneo posterior y los signos son de la media, entonces no la vamos a ver, ¿ok? A nivel de la fosa anterior, tenemos la equimosis periorbitaria o bien llamada ojos de mapache. Además, tenemos la rinoleucorrea, eso significa que hay de ley alguna lesión a nivel de la fosa craneal anterior de la base del cráneo, ¿ya? A nivel de la fosa craneal media, donde está el temporal, tenemos detrás del ojo una equimosis retroauricular. En inglés, battle en español significa batalla. Es el signo de la batalla, signo de battle, ¿ya? Si a esto le sumamos salida de líquido cefalorraquídeo por el oído, también llamado otolicorrea, hay que sospechar de una fractura. Ahora, vamos con las lesiones intracraneales. Teníamos difusas y focales. En las difusas, siempre tenemos que ver la clínica, el contexto de la lesión. ¿Cómo se lesionó? Por ejemplo, un mecanismo brusco de aceleración y desaceleración que causaron que se rompa la microvasculatura. Hay unas lesiones de cizallamiento. Recuerden que tenemos en el cerebro sustancia gris, sustancia blanca. Entonces hay una lesión aquí, se rompen los axones que los conectan y no se diferencian, ¿sí? ¿Cuál es el contexto de un paciente que tiene este tipo de lesiones? Es un paciente que quizá llegó con un TEC moderado, pero fue un accidente muy grave, estaba sin cinturón de seguridad, se fue adelante del carro, es decir, es un TEC grave que empeora, ¿sí? Es decir, que tiene una muy mala evolución, que llega a un estado comatoso y que en última instancia puede fallecer. Que en la tomografía puede estar normal al inicio
y que con el tiempo se complica, ¿ya? Entonces, ven la tomografía, tuviste un accidente fuerte, bueno, aquí no hay nada. Por si acaso, se lo vigila, ¿ok? ¿Por qué? Porque fue un accidente grave, alto impacto. Y a las 24 horas se repite. Digamos que el paciente a las 2 horas empeora, se repite la tomografía. Se repite la tomografía tantas veces sea necesaria cuando el paciente cambie su estado neurológico, ¿sí? El paciente le hicimos a las 7 de la noche una tomografía. A las 9 empeoró, se le repite. A las 2 empeoró, se le repite. ¿Me explico? En esta imagen podemos ver a nivel de los lóbulos frontales estos focos hemorrágicos, ¿sí? En la interfase córtico-subcortical. Y además, este es un paciente en coma. Y además podemos ver en el lado derecho un hemoventrículo. Que digo, en la imagen de la derecha, o sea, en la parte, tenemos 3 imágenes, en la imagen de la derecha tenemos un hemoventrículo en el asta occipital izquierdo. Recuerden que en la tomografía es como si nosotros viéramos desde los pies del paciente hacia arriba. Entonces, para nuestra izquierda en este momento sería la derecha del paciente y nuestra derecha en este momento sería la izquierda del paciente. Por tanto, hay un hemoventrículo en el asta occipital izquierdo. Ya. Las lesiones intracraneales focales, el que ya les hablé hace un momento, el hematoma epidural. ¿Cuál es su forma? Su forma es biconvexa. Separa la dura madre de la tabla interna del cráneo. Es hiperdensa, a la final es sangre, y el origen es arterial por la arteria meningia media. ¿Cuál es la clínica? ¿Cómo yo sospecho que es un hematoma epidural? Porque el paciente tuvo una alteración de la conciencia, se desmayó, vuelve y está bien. Habla tranquilamente, tiene una escala de coma de Glasgow bien, es decir, hay un periodo de lucidez. Y luego, con las horas, que pueden ser 8 o 12 horas después, vuelve a la emergencia con una clínica mucho más grave. Tiene cefaleas, vómitos, se está focalizando, está convulsionando. Entonces, ¿qué hacemos? Tuvo su primera clínica, mejoró, empeoró, ¿sí? Hematoma epidural, esa es la clínica. En esta imagen tenemos un hematoma epidural y una fractura, ¿sí? Y en esta imagen podemos ver un hematoma epidural y si se dan cuenta no es solo hiperdenso, tiene zonas hiperdensas y zonas hipodensas. ¿Qué significa? Que hay un remolino de sangrado. Es decir, en ese momento el hematoma está sangrando, ¿sí? Recuerden, arteria meningia media es la más afectada en estos casos. Y generalmente afecta a nivel frontal y temporoparietal. Ahora vamos con los hematomas subdurales. Estos, a diferencia de los hematomas epidurales, tienen la forma de media luna porque se adaptan al contorno del cerebro. El daño es más agudo, igual es hiperdenso. Este, en cambio, empeora la clínica. Nunca mejoró como el hematoma epidural. Empezó mal y se fue a peor, ¿sí? Es rápida. O sea, la clínica en cuestión de horas ya empeora si no la tratas a tiempo. Ahora, según alguna bibliografía, hay diferentes tipos. Está el agudo, el subagudo y el crónico. Por ejemplo, en Harrison solo habla de agudo y crónico. En otras bibliografías habla de los 3 tipos. Vamos a ver. El agudo en los primeros 3 días. El subagudo de los 3 días a las 3 semanas. Y el crónico más de 3 semanas. ¿Cómo se ve en la tomografía? Agudo, la sangre está hiperdensa. Subagudo, isodensa. Crónico, hipodensa. ¿Sí? ¿Cuál es la clásica? ¿Cómo se presenta? Un adulto mayor que no se acuerda qué pasó, que está con dolor de cabeza, que tiene algún problema, alguna focalización, pero no sabe si se cayó, no sabe qué pasó. Este es un hematoma crónico, un hematoma subdural crónico. En estos casos, en estos hematomas subdurales crónicos, la evolución es mucho más lenta. Sí, va a pasar como el subdural agudo, que está con una escala de coma de Glasgow de 12 y luego comienza a caer, pero a través de las semanas. Entonces, por ejemplo, tenemos esta primera imagen. Como podemos ver, hay una semiluna que está hiperdensa en la convexidad derecha. Por dentro tenemos focos hipodensos. ¿Qué significa? Que está sangrando. Igual que en el hematoma epidural, que también tenía focos hipodensos, que era como un remolino, están con un sangrado activo. Aquí podemos ver que es un efecto de masa. Y también hay borramiento de surcos porque hay edema alrededor. En esta imagen tenemos una hemorragia subdural agudo a nivel del temporoparietal. Igual, hiperdensa en la tomografía. La flecha verde indica el lugar de la fractura, que es en el ala mayor del esfenoides. Aquí tenemos un sangrado subdural que se extiende por la hoz del cerebro y por el tentorio, ¿sí?
Y en esta imagen, ¿qué tenemos? Esta ya no es un hematoma subdural agudo. Esto ya es un hematoma subdural que ha evolucionado. Se formó en ambos lados, derecho e izquierdo. Entonces, ¿qué es? Isodenso. ¿Qué significa? Que estamos en un periodo entre 3 días a 3 semanas. Y como hay tanto a nivel derecho e izquierdo, hace un efecto de masas, es una masa aparente, ¿sí? Porque si se dan cuenta, tenemos una separación del córtex respecto a la tabla interna. Entonces aquí, y si vemos los ventrículos, hay un colapso ventricular y la línea media está desplazada. En estadio crónico esto va a ser hipodenso, no se olviden. Y ahora vamos con las contusiones y hematomas intracerebrales. ¿Se acuerdan? La contusión es más que nada una lesión difusa, el hematoma es una lesión focal, aunque puede haber una sola contusión, ¿ok? Entonces, las contusiones, ¿cuál es la clínica? Un traumatismo directo que dañó los capilares pequeños. Hay un sangrado en esta parte, hay un edema que le rodea, pero no es un coágulo, ¿ok? Está sangrando. Me golpeé y por eso tengo una contusión. El hematoma es una acumulación delimitada, es un coágulo compacto y la causa suele ser la hipertensión arterial crónica, que genera un microaneurisma, que haya una malformación arteriovenosa en jóvenes, es decir, es otra clínica, ¿ya? Aquí, por ejemplo, esta forma parte del 20 al 30% de los traumas craneoencefálicos severos. Generalmente se da en el lóbulo frontal y temporal, y también sepan que una contusión puede evolucionar a un hematoma intracerebral. Entonces, en esta imagen que tenemos, tenemos contusiones córtico-subcorticales en el lóbulo frontal izquierdo, varias. Además de eso, a nivel del lóbulo temporal, tenemos un hematoma profundo que alrededor tiene un halo edematoso. En esta imagen tenemos un hematoma subdural que está en la convexidad derecha, en el lado derecho, y además de eso, si vemos en el lado izquierdo, tenemos un hematoma que está rodeado de edema. El edema se ve hipodenso. Ahora sí, vamos a hablar de la revisión primaria y la reanimación, ¿ya? Recuerden lo que hablamos al inicio, el objetivo es evitar la lesión cerebral secundaria. En todo trauma cráneoencefálico que sea moderado a grave, generalmente al inicio, es decir, cuando recién hay el accidente, suele haber una hipoxia e una hipotensión transitoria. Entonces, ¿qué pasa? Que si esto sucede y no lo tratamos, el riesgo de mortalidad aumenta a un 75%. En este momento me gustaría entrar a las preguntas antes de avanzar a todo el ABCDE, al manejo en TEC leve, moderado y grave, por favor, que ya nos queda la mitad. Déjenme entro un momento. Hola, a ver, vamos a ver si tenemos alguna pregunta en el chat. No tenemos ninguna pregunta pendiente de contestar. No sé si alguien ahora mismo quisiera levantar la mano o dejarla en el chat. Tomémonos unos segunditos a esperar a ver si tienen alguna duda. Doctora Carol, creo que podemos proseguir, no tenemos aún preguntas, así que igual les recuerdo que pueden dejarlas en el chat en cualquier momento y serán resueltas aquí al finalizar la capacitación. Ya, entonces recordemos rápidamente. Tenemos el recuento anatómico, que tenemos los lóbulos, tenemos el cerebelo, el tronco encefálico. Lo importante, en el lóbulo frontal está el área de Broca, es decir, que cuando hay 44-45, es decir, que cuando hay una lesión, podemos entender, pero cuando queremos hablar, hay sonidos inentendibles, ¿ok? Cuando hay un daño a nivel temporal en el área de Wernicke, daño en el área 22, no entendemos y hablamos palabras que no tienen sentido. Acordémonos de la presión de presión de perfusión cerebral, que es muy importante para ver cómo está todo dentro del cráneo.
Para esto es la presión arterial media y la presión intracraneal. Valores normales mayor a 60 milímetros de mercurio. ¿Por qué es importante? Porque si aumenta mucho la presión intracraneal, se empieza compensando, sacando líquido cefalorraquídeo y el flujo sanguíneo se va a través del retorno venoso, y cuando deja de compensar, comienza a subir la presión intracraneal de forma exponencial, que en últimos casos nos puede llevar a una herniación. La más importante, herniación uncal. ¿Y cómo la vemos? Midriasis pupilar y daño contralateral a nivel motor. ¿Ok? Lo más importante. Si estamos en un hospital básico, no hay neurocirujano y tenemos que ver si el paciente tiene presión, aumento de la presión intracraneal, utilizamos un ecógrafo, el ecógrafo, vemos a través del ojo cuál es el grosor de la vaina de mielina. Más de 5.6 en algunas bibliografías, hipertensión endocraniana que amerita tratamiento. Si queremos hacerle solo la clínica, papiledema, pero y la midriasis y el daño, ¿sí? Esto, por favor, no se olvide. Entonces, sigamos. Entonces, vamos con el ABCD. AB, vía aérea y ventilación. ¿Qué tenemos que ver? Ya vimos en la anterior diapositiva que el paro cardiorrespiratorio y la hipoxia transitoria son comunes en el TEC grave. Cuando el paciente llega a la emergencia y le tenemos que dar oxígeno, tiene que ser oxígeno al 100%. ¿Sí? Es decir, le ponemos el supulsioxímetro que llegue al 100%, hasta que tengamos tiempo de hacerle una gasometría arterial. Y en ese momento ajustamos. Caso contrario, nos quedamos ventilando al 100%. En el pulsioxímetro mayor de 98 mejor, hasta el 100% está bien. Y el PCO2, ya cuando vemos la gasometría arterial, tiene que estar entre 35 y 45 milímetros de mercurio. ¿Cuándo hiperventilamos? Cuando hay signos de herniación. Cuando hay deterioro neurológico agudo, ahí empezamos a hiperventilar para que disminuya el PCO2 en el cerebro y se vasoconstriyan los vasos y disminuir la presión intracraneal. Esto es temporal. Es decir, que si esto se mantiene, la presión intracraneal se mantiene sobre 22 en el tiempo, hay un daño prolongado, puede haber isquemia, puede haber muerte cerebral de esa parte del tejido. Y si ya le tratamos, ya hicimos todo nuestro alcance para manejar toda esta presión intracraneal elevada, es decir, hasta fuimos a la cirugía y no se controla, hay mal pronóstico. ¿Ya? Con la hiperventilación nos mantenemos en valores de 25 a 30. Menos de 25 hay daño, va a generar isquemia, no es recomendable. ¿Ya? Entonces vamos a la circulación, que es la parte C del ABCDE. Aquí hay que ver que la hipotensión no es por lesión craneoencefálica. El cráneo, vuelvo y repito, es una estructura cerrada. No puede sangrar tanto como otras partes del cuerpo. Si el paciente está hipotenso, hay que averiguar de dónde está sangrando. ¿Cuál es el único momento en el que la hipotensión es por daño del cerebro? Cuando afectó el tronco encefálico. ¿Se acuerdan que les dije que el bulbo raquídeo tiene los centros cardiorrespiratorios? Se afecta aquí, aumenta, daña la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Y también nos afecta en la respiración. Solo en esos momentos tiene culpa el cerebro. Caso contrario, el paciente está sangrando por algún lado. Tenemos que establecer la normovolemia con productos sanguíneos o con líquidos isotónicos. Nunca líquidos hipotónicos. Y es más, cuando hay algún riesgo, cuando hay un aumento de la presión intracraneana con un paciente hipotenso, con soluciones hipertónicas. ¿Ya? Si un paciente está hipotenso, va a estar letárgico. No se puede confiar en un examen, en un estado neurológico con el paciente hipotenso. Tienen que llevarle la normovolemia y luego averiguar cómo está. Va a haber momentos en que necesiten darle, por ejemplo, analgésicos o sedarle y tienen que utilizar medicamentos de acción corta, que sea posible revertirlos. ¿Por qué? Si no se los revierte, ¿dónde está el daño? Y si no puedo ver algún daño porque le di tal medicamento y ralentizó su respuesta, podemos hacer que el paciente empeore y fallezca. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, los narcóticos intravenosos se pueden revertir con naloxona. También si necesitamos darle algún sedante, una benzodiazepina de acción corta como el midazolam. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se revierte con flumazenil. Y vamos al examen neurológico. ¿Ya? Aquí viene la escala de coma de Glasgow que vamos a ver más adelante a profundidad. Es decir, vemos si es leve, moderado y grave por la severidad. Y los reflejos, muy importantes. Nosotros, es decir, a nivel general, solo podemos evaluar el reflejo fotomotor.
y los neurocirujanos evalúan los otros reflejos oculomotores, oculovestibular, ococefálico, corneal. Igual los voy a ver en este momento porque es importante que sepan. Y siempre, siempre, antes de sedar a un paciente, hay que ver cómo están las pupilas para saber que si la alteración es por la sedación o si hay algún daño neurológico en el cuerpo. Primero, el que todos debemos hacer, el reflejo fotomotor. Este sirve para ver si hay un daño en el mesencéfalo, ¿ok? ¿Se acuerdan lo que les decía del tercer par? Que el tercer par está en el mesencéfalo, sirve en este momento. El tercer par se encarga de la miosis, es decir, que la pupila se haga chiquita. Ya, pongan mucha atención porque este sí tenemos que saber hacerlo. El reflejo fotomotor directo, por ejemplo, voy y pongo luz en mi ojo izquierdo. Aquí actúa el par 2, el par craneal 2, que es sensitivo. Llega la luz, va al mesencéfalo, donde están los núcleos de Adinger-Espal, y sale el tercer par craneal por sus fibras parasimpáticas. ¿Y qué genera? Miosis, ¿ok? Hasta ahí estamos bien. Luego tenemos el reflejo fotomotor consensuado. Es decir, que a nivel del núcleo de Adinger-Espal que está en el mesencéfalo, se conecta al otro lado y por tanto, si yo ilumino aquí, el ojo contrario también responde. ¿Qué pasa si no responde? Hay que averiguar dónde está el daño, en el segundo par o en el tercer par. Si pongo la luz en el ojo derecho y el ojo izquierdo responde, el daño está en el tercer par. Si pongo la luz en el ojo derecho y el izquierdo no responde, el daño está en el segundo par, ¿ok? Vamos con los otros nervios, los reflejos oculomotores. Nosotros sabemos que el par craneal 3, 4 y 6 se encargan de todos los músculos que se encargan de la visión. Ya, en este momento lo que nos importa es lo siguiente. Mirada vertical, par 4, mirada horizontal, par 6, que es el abducen y el patético. ¿Por qué nos importa? El 4 está en el mesencéfalo, es decir, su inicio del par craneal se inicia en el mesencéfalo y el 6 se inicia en el puente. Si hay afectación, ya sabemos dónde está el daño. Entonces, par 4, mirada vertical. ¿Hay alguna alteración? Bueno, está dañado el mesencéfalo. Par 6, abducen, mirada horizontal. Cuando se daña el par 6, por ejemplo, del lado izquierdo, la mirada queda hacia adentro del lado derecho, es decir, contrario a la lesión. Tengo una lesión en el lado izquierdo que afecta el sexto par a nivel del puente, mis ojos se van a la derecha. Y como por ahí también pasa la vía motora y se decusa en el agujero magno, tengo un daño contralateral. Súper importante. A ver, vamos. ¿Qué significa? Me daño en el lado izquierdo, mis ojos miran al lado contrario, a la derecha, y mi cuerpo del lado derecho está afectado, ¿ya? Lado izquierdo dañado, ojos a la derecha, cuerpo a la derecha, ¿ok? Daño en el tronco encefálico, a nivel exactamente del puente. Y si hay una afectación en el lóbulo frontal, ¿se acuerdan lo que les decía que tenemos en el lóbulo frontal, el área 8, el centro oculógiro que se encarga de la mirada conjugada? Ahí cambia. Cuando hay un daño en el lóbulo frontal, los ojos miran a la lesión. Por ejemplo, estoy con alguna afectación en el lóbulo frontal derecho. Mis ojos miran a la derecha. Pero mi cuerpo sigue viendo la decusación, es decir, que se va a afectar el lado izquierdo a nivel motor. Entonces, daño en el lóbulo frontal, ojos miran a la lesión, cuerpo contralateral con alteración. Daño a nivel del puente, ojos contrario a la lesión, igual, vamos a hablar del daño izquierdo. Ojos contrario a la lesión, que digo del lado derecho. Ojos contrario a la lesión, cuerpo contrario a la lesión. Todo lo que me mira a la izquierda prácticamente es puente, es decir, hay un daño a nivel del tronco. Y el que mira ojos a un lado y cuerpo a la otra, daño del lóbulo frontal. Necesito que aquí alguien me diga si entendió o si lo vuelvo a explicar, porque es súper importante. Y voy a elegir Carol, que se llama como yo. Carolina Hermosa. Si nos puede responder. Si no, voy a asumir que entendieron. Listo, vamos de nuevo. Entonces, tenemos que ver dónde están los nervios. Sí, los pares craneales, todos los pares craneales están en el tronco del encéfalo. Sí, tienen su inicio en el tronco del encéfalo, excepto el 1 y el 2X. ¿Ya? Entonces, si hay un daño, hay que averiguar dónde está dañado. ¿Está dañado el tronco del encéfalo, es decir, más abajo donde están los pares craneales, o está dañado más arriba, es decir, en los hemisferios o en algún lado? ¿Ya? Entonces, si hay un daño del sexto par que empieza en el puente, es decir, en el tronco encefálico,
es donde están los pares craneales, hay un daño, la mirada va contraria a donde está la lesión. En este rato vamos a hablar solo de daño del lado izquierdo, ¿ok? Solo está dañado el izquierdo. Me dañé el tronco encefálico del lado izquierdo. La mirada se va al contrario, mira a la derecha, y el cuerpo, por la decusación, no importa, a nivel motor, se daña el lado derecho, ¿ok? Daño en el tronco, mirada al lado contrario, cuerpo dañado es el lado contrario, es decir, todo se va a la derecha. Me daño el izquierdo, todo se va a la derecha, daño en el tronco encefálico, ¿ok? Específicamente en el puente. Si tengo una lesión en el lóbulo frontal, es decir, más arriba, los ojos miran a la lesión, ¿ya? Entonces, estábamos hablando de que todo está en el lado izquierdo. Si me afecta el lóbulo frontal del lado izquierdo, los ojos lo miran, porque es frontal. Los ojos miran a la lesión y el cuerpo se sigue dañando del lado derecho, ¿ok? Entonces, si tengo una lesión izquierda y todo se va a la derecha, el problema está en el tronco encefálico. Si tengo una lesión, los ojos se van a un lado y el cuerpo al otro, la lesión está a nivel frontal. Por favor, díganme si lo entendieron o si lo repito de nuevo. Esto es súper importante. Listo, genial. Entonces, eso es importante en los reflejos oculomotores. Siguiente, el reflejo oculovestibular. Cuando nosotros le ponemos agüita en el oído, tiene que hacer nistagmos, porque lo hace el neurocirujano. Y si hay una fractura de la fosa media y está en contacto, hay aquí otorlicorrea, y nosotros le metemos líquido, vamos a contaminar. No se hace así. Pero digamos que ya está todo bien, hay cómo hacer ese reflejo. Entra líquido, nistagmos. No hay líquido, daño en el tronco. ¿Por qué? Recuerden, todos los pares craneales, excepto el 1 y el 2, empiezan en el tronco encefálico. Si hay alguna afectación de algún par craneal, el daño está en el tronco. Entonces, aquí es octavo par, en el óculo vestibular, y luego los ojos, es decir, cuando interactúa, se integra con el nervio 3, 4 y 6, que también está en el tronco, hace este efecto. Entonces, oído, ojos, ¿ya? Si hay un daño, no va a haber nistagmos. Reflejo oculocefálico, prácticamente lo mismo, solo se hace cuando se haya descartado una lesión cervical, porque luego le mueven al paciente y se dañan las cervicales. Entonces, ¿qué hace? Si yo giro la cabeza a la derecha, los ojos se van a la izquierda, contralateral. Giro a la izquierda, los ojos se van a la derecha. Si lo hacen ustedes, van a notar clarito cómo los ojos se le van al lado contrario. Los ojos de muñeca se llaman. Cuando no hay respuesta, es decir, yo giro los ojos a la derecha, giro la cabeza a la derecha y los ojos no se mueven, hay daño en el tronco encefálico. Y por último, el reflejo corneal. Algunos lo confunden con el fotomotor, pero no, es que coges un algodón húmedo y le tocas la córnea. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos el par craneal 5 y 7. 5 manda la respuesta sensitiva. 7 responde con el motor, que es cerrar el ojo, porque si te tocan el ojo, lo cierras, ¿ya? ¿Qué pasa cuando hay un daño? Va el quinto, que es el sensorial, llega al tronco encefálico. Y se conecta con el 7 y el 7 tiene que ir a cerrar el ojo. Y el 7 está dañado porque hay un daño a nivel del tronco, no se va a cerrar. Ese es el reflejo corneal. Igual, si hay un daño inferior, por ejemplo, en el bulbo raquídeo, la parte más inferior del tronco encefálico, alteración de los núcleos del sistema cardiorrespiratorio. ¿Ya? Igual aquí en todo esto, en todas estas lesiones, hay afectación de la vía motora, ¿ya? En todos. Ahora sí, vamos al manejo según la severidad. Aquí tenemos la escala de coma de Glasgow, que tenemos 4 puntos a nivel ocular, 5 puntos a nivel verbal y 6 puntos a nivel motor. Vamos con el ocular. La parte visual es la parte más sensible. El hecho de que nosotros entremos a una habitación y el paciente nos regrese a ver, nos dice que está bien, que ese sistema retículo endoactivador está súper bien. Entonces, ¿qué hace? A espontáneo, abro los ojos. Si no, señora Carla, abro los ojos, muy bien, 3 puntos. Al dolor, es decir, que simplemente cojo, por ejemplo, en el esternón con esta parte del dedo, le irrito, el topo, generalmente hace que les duele y por tanto abren los ojos. Y que son 2 puntos. Y la última, no responde, ni siquiera a estímulos dolorosos. ¿Ya? Escala de coma de Glasgow, la parte verbal, 5 puntos. Este es específico.
nos indica dónde puede estar el daño en el lenguaje, ¿ya? Si está bien, buenas tardes, ¿cómo está? Te responde tranquilamente, 5 puntos. Te responde de forma lenta, es decir, necesita un momento para pensar, para analizar qué está pasando, pero responde bien, 4 puntos. 3, hablamos que de palabras Vamos a esperar unos minutitos que retome la conexión. Me parece que ha tenido un problema de conexión nuestra ponente y, y retomamos enseguida. Mientras nuestra ponente se vuelve a conectar, les doy unas indicaciones. Esta clase, como les mencionaba al principio, está siendo grabada, así que les compartiremos a cada uno de ustedes para que la puedan revisar siempre que lo necesiten. También compartiremos el material que nuestra ponente está utilizando y un ebook que hemos incluido en su inscripción, al igual que su certificado. Entonces, todo eso será compartido a más tardar este día viernes y les comunicaremos con un mensajito para que lo puedan revisar. Si tienen igual alguna duda, no pueden dejarnos en el chat para que sean despejadas. La idea es que todos vayamos con más conocimiento. Desde Avante de Capacitaciones, esa es nuestra misión, que podamos compartir y crecer en conocimiento y también que cada uno de ustedes tengan ese respaldo para ustedes. Me acaba de comunicar nuestra ponente, sí, justamente en su sector ha habido un corte de energía eléctrica, entonces vamos a tomarnos unos minutitos, no son hasta que recupere la conectividad. También les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Avanti Capacitaciones en Facebook y avanticapacitaciones.es en Instagram. Ya volví. Muy bien, bienvenida. No, justo los estaba invitando a que nos sigan en nuestras redes sociales para que no se pierdan, que siempre tenemos mucho conocimiento, muchas capacitaciones y eso, pues, retomamos las clases, podemos seguir. Una disculpa, los cortes de luz no ayudan. Entonces, volviendo. Ocular es el más sensible, verbal es el más específico y la motora nos indica dónde está la lesión. Entonces, ¿qué pasa? Recuerden que a nivel del lóbulo frontal tenemos el área motora. Entonces, si el paciente coge, le decimos, por favor, levanta el brazo derecho y lo levanta, sabemos que a nivel, los puntos 6 y 5, es decir, que obedece a una orden verbal y localiza el dolor, es decir, le hago doler y sabe dónde está y quita, significa que está muy bien a nivel motor. Es decir, el lóbulo frontal está aparentemente bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si vamos y repetimos. El paciente obedece órdenes y si no le hacemos doler, le molestamos y quita con la mano, quita a nosotros que le estamos molestando, son puntos 6 si obedece y 5 si localiza el dolor porque está quitando la mano, quitándonos la mano. Caso contrario, si el paciente retira, es decir, yo le estoy molestando en esta parte, en el cuello, y el paciente se hace para atrás, es decir, no nos quita la mano, sino simplemente se hace para atrás, entonces tenemos 4 puntos y sabemos que funciona el área sensitiva, es decir, el área 312 que está en el lóbulo parietal, ¿sí? Entonces, el tronco encefálico está funcionando súper bien.
Luego, ¿qué viene? Tenemos la decorticación, ¿ya? ¿Se acuerdan de estas palabras? Decortica miembros superiores, es decir, flexiono y extiendo miembros inferiores, ¿ya? ¿Qué pasa? Nosotros recuerden que tenemos el tronco del encéfalo, donde hay un manejo motor. Bueno, la médula espinal no puede trabajar sola, necesita la ayuda del cerebro. Entonces, cuando hay una falla encima del tronco del encéfalo, es decir, ya no funciona nada de aquí arriba, no funciona el lóbulo frontal, no funciona el lóbulo parietal, al momento de nosotros estimularles, por ejemplo, le peñisco en la oreja, en vez de quitar, como sería lo normal, o como, aunque sea retirar todo el cuerpo, lo que hace es subir ambas manos, ¿sí? ¿Por qué? Porque justo en el tronco del encéfalo está el núcleo rojo, que este se encarga de estos reflejos y además de la flexión de los miembros superiores, ¿ya? Entonces, vamos. Reacciona a órdenes verbales o retira el dolor. Está súper bien el área de Broca. Puntos 6 puntos y 5 puntos. Localiza el dolor, es decir, retira. Listo, tenemos 4 puntos. Decortica, daño en todo el encéfalo, todavía funciona el tronco. Tenemos 3 puntos. Ya no funciona el tronco. Se dañó debajo del núcleo rojo. Se dañó el tronco del encéfalo. Descerebración. Todo se extiende. 2 puntos. Simplemente no reacciona, 1 punto. El mínimo valor de la escala de coma de Glasgow es 3. He visto personas que ponen 0. No, es 3, ¿ok? Ahora sí, vamos a los TEC leves, es decir, con una escala de coma de Glasgow de 13 a 15. Ya. Déjeme un ratito. Eso ahí se ve mejor. En este caso, el paciente está despierto. Puede estar orientado. Nosotros aquí podemos preguntarle directamente cómo se llama, cuántos años tiene, a qué se dedica, cómo se lastimó, se cayó de su propia altura, se cayó del segundo piso, tuvo un accidente de tránsito, hace cuánto pasó, 1, 2 horas, si después de tener el accidente perdió la conciencia, aunque esto es difícil de ver en pacientes que están intoxicados por alcohol o por alguna droga. De ahí podemos seguirle haciendo escalas de comas de Glasgow seriadas y ver cuál es su valor. Ver si se acuerda o si tiene amnesia retrógrada, anterógrada y si le duele la cabeza, ¿ya? En este caso se hace el ABCDE y se le hace un examen general. ¿Por qué? Porque, digamos, el paciente está bien y resulta que ha tenido una fractura en el brazo o en la pierna, es decir, no tiene nada que ver con el trauma craneoencefálico. El examen neurológico es limitado, se hacen los reflejos que podemos hacer, que es el reflejo fotomotor, la escala de coma de Glasgow, y si hay un neurocirujano, los otros reflejos, ¿ya? Se le hace radiografías, está con el brazo sangrante, se le hace del brazo, se le hace de la cabeza. Recuerden, todo paciente que tenga un trauma craneoencefálico, cuando es leve, mínimo una radiografía. No se puede ir sin radiografía. Y si no tienen en ese lugar, aunque sea de pago, le mandan a hacer. Pero el paciente no se puede ir sin una radiografía. ¿Ya? Pónganse ya en una fractura que no vemos. También se le hace exámenes de sangre y de orina para ver si hay tal vez algún compuesto como el alcohol o alguna droga. Se le hace el ataque de cráneo cuando hay algún riesgo moderado o alto de requerir alguna intervención neuroquirúrgica. ¿Y cómo sabemos eso? El paciente ingresa a 6 de la tarde. Lo tenemos que dejar en observación. Está con 15, pero a las 2 horas bajó a 13. Es decir, hubo un descenso de la escala de coma de Glasgow. Algo está pasando. Puede que esté con alguna fractura, que esta puede ser abierta o deprimido. Ya digamos que se fracturó, el cuero cabelludo está bien, pero nosotros cuando le hacemos el examen físico sentimos que hay algo que se está hundiendo. Necesita tomografía. También está con los ojos de mapache, con el signo de Badel, está saliéndole líquido claro por la nariz o por la oreja, dele. Empieza a vomitar más de 2 ocasiones, es requerimiento. Todo paciente mayor de 65 años necesita una tomografía. Así sea un adulto mayor que viene tranquilo, estaba en el asiento de atrás con cinturón de seguridad, a él no le pasó nada, solo un pequeño golpecito en la cabeza, hay que hacerle tomografía, no solo una radiografía, ¿sí? Y hay que averiguar si está usando anticoagulantes. Esto es de alto riesgo. Riesgo moderado, perdió la conciencia más de 5 minutos. Además, no se acuerda lo que pasó antes del trauma. Además, puede que haya sido, el paciente estaba en bicicleta, le golpeó un carro. El paciente salió del vehículo porque no estaba con cinturón de seguridad.
Se cayó más de su misma altura, es decir, el doble o el triple de su altura, ¿sí? Más de 90 centímetros en adultos, en niños el doble o el triple de su propia altura. Hay pacientes que tienen un TEC leve que evoluciona a un TEC moderado o grave. No es un porcentaje grande, pero suele pasar. Entonces, si hacemos un buen examen físico, es más probable que el paciente se vaya bien y tranquilo, ¿sí? Cuando le vamos a dar el alta al paciente, después de haberlo revisado, se tiene que ir con una hoja de signos de alarma. En este caso no se va solo, tiene que haber un acompañante. Y hay que decirle, por las siguientes 24 horas, ninguno de ustedes va a dormir bien, ¿sí? Porque luego se quedan dormidos 3, 4 horas y hay un problema, ¿sí? Aunque se hace turno, pero el paciente que tuvo el accidente no va a dormir por las siguientes 24 horas bien, va a dormir un rato, 2 horas y se lo levanta, ¿ya? ¿Por qué? Digamos que el paciente a las 2 horas le levanta el familiar, oye, despiértate un ratito. Ah, sí, estoy bien, tranquilo, se vuelve a dormir. Pasan 6 horas así y a las 6 horas ya no puede levantarlo. Ya le molesta, le hace doler y el paciente apenas sí logra reaccionar. En este momento vuelves al hospital. Tiene náuseas o está vomitando más de 2 veces, comienza a convulsionar, la salida de líquido claro, los dolores de cabeza, la pérdida de la sensibilidad en alguna parte del cuerpo, brazos o piernas, está confuso, una pupila es más grande que la otra, el pulso está muy lento, muy rápido, él dice, siento que me late el corazón muy rápido, o la respiración, que es normal, comienza a hacer una respiración alterada, como por ejemplo, periodos de apnea, comienza a respirar más duro en una Cheyne-Stokes, por ejemplo, comienza y dejó de respirar un rato y luego vuelve. Esa es la Cheyne-Stokes, habla de un daño a nivel del tronco encefálico, ¿sí? Si hay cualquiera de estas lesiones, hay que volver al hospital. ¿Se acuerdan del hematoma epidural? Este te da esta clínica. Es un paciente que perdió la conciencia un ratito, está con un periodo de lucidez y 8 horas después tiene uno de estos signos y tiene que volver al hospital. Trauma craneoencefálico moderado. Una escala de coma de Glasgow de 9 a 12. Igual que en la leve se hace todo el examen físico, pero también hay que hacer exámenes de sangre como por ejemplo la gasometría arterial. Todo paciente es mandatorio que se le haga una tomografía, ¿sí? Y es necesario ingresarla a un lugar donde tenga atención neuroquirúrgica por si acaso se complique. Luego del ingreso se le tiene que hacer escalas de coma de Glasgow. Por ejemplo, yo he visto que en los hospitales se les pide cada hora, cada 2 horas exagerando, pero saben hacer cada hora. Y cuando el paciente mejora, se le da de alta si fuera apropiado y se le da seguimiento por consulta. Si el paciente empeora, que pasa en el 10% de los casos, es decir, el paciente está bien, una escala de coma de Glasgow de 12, y de repente cae a 9, a 8, entonces se tiene que repetir la TAC y se inicia el manejo según el protocolo, ¿ya? Si no se lo revisa, porque estamos muy ocupados, porque tenemos muchos pacientes, porque hay otras cosas que hacer, el paciente puede empeorar y fallecer, ¿sí? Y por último tenemos el TEC grave, de 3 a 8 puntos. Igual se le hace la ABCDE, se le hace la revisión primaria y la reanimación necesaria, la revisión secundaria y historia amplia, es decir, los antecedentes, la medicación, las patologías, todo. Se lo admite, se lo traslada a una institución capaz de proporcionar atención neuroquirúrgica. Es decir, el paciente me ingresó aquí a un hospital básico y en ese mismo momento activo red y lo mando a un hospital que tenga neurocirujano. Cuando contacta al neurocirujano, ahí se le doy algún analgésico, algún sedante que necesite. Antes, intentemos no hacerlo. Evitamos la hiperventilación, es decir, nos mantenemos con una saturación al 100% y con una presión de CO2 de entre 35 y 45, a no ser que haya signos de admisión. Y las soluciones salinas son hipertónicas. Se le reevalúa neurológicamente y se ve la respuesta pupilar a la luz y examen neurológico enfocado para ver si hay alguna focalización, algún malestar a nivel del brazo, a nivel de la pierna. ¿Okay? Revisión secundaria. A cada rato, cada hora, revisarle las pupilas. Si hay anisocoria, una pupila está más grande que la otra en midriasis, estamos ante una sospecha de una herniación. Igual los reflejos fotomotores. Y hay que repetir la escala de coma de Glasgow. Aunque sea molestoso que se los diga cada rato, es muy importante. Algunos se confunden y no saben cuáles son los valores de la escala de coma de Glasgow y puede alterar a la clínica el diagnóstico del paciente, puede retrasarlo. ¿Cuáles son los procedimientos diagnósticos? El gold estándar es la tomografía, ¿sí? Aquí, ¿qué vamos a ver? Si hay sangre en el cerebro, si hay un hematoma de diferentes tipos, si hay una contusión, si las estructuras están desviadas de la línea media. Entonces, el cerebro es
es simétrico. Si la línea media está apenas desviada, 5 milímetros, es literalmente medio centímetro, no es mucho, ya necesita evacuación quirúrgica, ¿ya? Si las cisternas están obliteradas, necesita un control por el neurocirujano. Vuelvo y repito, si el paciente es alterado a las 2, a las 6, a las 8, a las 12 horas, se le repite tomografías tanto como sea necesario, ¿ya? Lo rutinario es a las 24 horas repetirse. Más si es un paciente adulto mayor, anticoagulado, con contusiones intraparenquimatosas o una hemorragia intracraneal. ¿Cuál es el tratamiento médico? Lo interesante. Entonces, hasta aquí tenemos el diagnóstico de la escala de coma de Glasgow, que es leve, moderado, grave, ¿ya? Tenemos que evitar la lesión cerebral secundaria, mantener una buena oxigenación y mantener una buena presión arterial, ¿ya? Si el paciente de ley tiene un accidente, si va a sangrar, hay que controlar el sangrado, obviamente hay que ponerle alguna vía, por ejemplo, solución salina o ringer lactato. No una solución hipotónica, porque a nivel cerebral podemos generar un edema, ni una solución glucosada, porque puede haber una hiperglucemia y también generar edema, ¿ya? Y se le monitoriza, se le hace control del sodio sérico, por ejemplo, porque la hiponatremia es grave en el cerebro. Si es un paciente, por ejemplo, de 70 años, hipertenso, que encima toma anticoagulantes, de ley tenemos que hacerle una TAC temprana y corregir esa anticoagulación, ¿ya? Se le pide INR, tiempos de coagulación, y se le corrige. Por ejemplo, la aspirina con plaquetas, se le pone plaquetas al paciente. La warfarina le inyectamos vitamina K. La heparina le ponemos sulfatoprotamina. Es decir, el paciente anticoagulado en el momento del TEC tenemos que encargarnos de que ya no esté anticoagulado para saber realmente cómo está funcionando su cuerpo. Hiperventilación. Les he repetido un montón de veces y es muy importante. Hiperventilamos cuando hay un signo de herniación uncal. Genera vasoconstricción cuando le hiperventilamos y por tanto disminuye la presión intracerebral, ¿ya? Esto es, por ejemplo, le estamos hiperventilando mientras alguien prepara el manitol, mientras alguien prepara una solución hipertónica, es decir, solo es un ratito, ¿ya? Ahora sí, vamos con el manitol. Este es el manejo de la hipertensión intracraneal, ¿ok? Esto es lo que tienen que saber súper bien. El manitol reduce la presión intracraneal elevada, entonces se le puede poner en bolo. ¿Cómo se prepara? Solución al 20%. 20 gramos de manitol en 100 mililitros de solución salina. Es decir, tenemos una solución de 100 mililitros, tenemos el manitol, colocamos 20 gramos, ponemos una vía en el paciente y pasa en 5 minutos. ¿Ya? Con esto bajamos la presión intracraneal elevada. ¿Esto se hace cada rato? No. ¿Sí? Es mejor que ingrese en bolos, es decir, 5 minutos. Y se repite a las 4 o 6 horas. ¿Por qué no se repite cada rato? Hay muchos efectos adversos, ¿sí? Entonces, no es recomendable. Si el paciente no tenemos otro manejo quirúrgico, por ejemplo, el área más cercana que sí pasa en zonas rurales de aquí del Ecuador, que para ir a un hospital neuroquirúrgico hay que esperar, por ejemplo, una avioneta, hay que esperar la ambulancia, voy a tardar 8 horas en llegar, de ley durante la ambulancia va a tocar volverle a poner monitor. Es lo que podemos hacer en ese momento, ¿sí? Entonces, si tenemos un paciente de 70 kilos, sabiendo que la dosis es de 0.25 a 1 gramo por kilogramo, entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacerle con 1 gramo. Paciente por 70 kilos son 70 gramos, ¿ya? Si la solución viene 20 gramos de 100 mililitros para llegar a los 70 gramos, ¿cuántos mililitros son? 350. 350 mililitros en bolo, en 5 minutos. Y a las 4 horas, si requiere, le repetimos, ¿ya? Si el paciente pesa 60 kilos, lo mismo. Pesa 50 kilos, lo mismo, ¿ya? No le podemos poner mucho manitol porque altera la osmolaridad. Y si el paciente está hipotenso, nosotros tenemos que saber que el manitol le va a hacer orinar hartísimo. Y si está hipotenso, voy a empeorar el cuadro. No le podemos mandar manitol. En ese caso, ¿qué se hace? Se prepara una solución salina hipertónica al 3%. Y en casos graves, es decir, cuando tenemos por el ultrasonido, vemos el grosor de la vaina de mielina está muy, muy grande, por ejemplo, 8 milímetros, entonces podemos preparar una solución hipertónica mucho más fuerte, por ejemplo, hasta el 23.4%, es altísimo. Entre el manitol y la solución salina hipertónica no hay mucha diferencia, ¿sí? Lo bueno es que no le hace orinar y por tanto a nivel del cuerpo no va a generar más hipotensión. Entonces, paciente que está controlada su presión arterial, le mandamos manitol. Paciente que está hipotenso, solución hipertónica, ¿ya?
Los barbitúricos no se usan, ¿ok? No se usan ni en la fase de reanimación, no se usan en la fase secundaria, lo ideal es no usarlos. ¿Cuándo uso un barbitúrico? Cuando el paciente ya le di manitol, ya le di una solución hipertónica, ya le abrí el cráneo, hice un colgajo óseo, hice una craniotomía descompresiva. Si es un hematoma epidural, ya ligué la arteria, si no, solo saqué en un hematoma subdural. Y a pesar de todo el tratamiento, es decir, el tratamiento máximo, no mejora esa presión intracraneal elevada. Eso es un mal pronóstico, pero en ese caso se da barbitúricos, ¿ya? Es común que ahora, anticonvulsivantes. Es común que el paciente convulsione después de un trauma craneoencefálico, ¿sí? Es una epilepsia postraumática, se da en el 5% de los pacientes con trauma cerrado y en el 15% de las lesiones severas. ¿Cómo se trata? Con fenitoína. ¿Cómo se da la fenitoína? 1 gramo intravenoso carga, pasado a 50 miligramos por minuto y mantengo 100 miligramos cada 8 horas, hasta que los niveles séricos terapéuticos estén bien. Y si el paciente tuvo un accidente y quizá convulsione, ¿le puedo dar fenitoína? No. La fenitoína no es profiláctica. No es para evitar las convulsiones más adelante. Se da para prevenir las convulsiones en los 7 días. Más allá de los 7 días, no. No es que por si acaso voy a tomar, por si acaso voy a administrarle. Hay que tener bastante cuidado, ¿sí? Y el manejo quirúrgico. ¿Cuándo hay mayor mortalidad? Cuando en la tomografía hay contusiones grandes, cuando hay hematomas intracraneales que hacen efecto de masa y cuando hay hemorragia intraventricular. ¿Por qué? Si tenemos una contusión grande, sabemos que está ocupando el espacio del cerebro, está aumentando el volumen. Significa que la presión intracraneal tuvo que haber sido compensada y es más, ya se descompensó, es demasiado grande y puede haber signos de herniación. Cuando hay hematomas intracraneales parecidos a las contusiones, en las contusiones, como dije, está sangrando, el hematoma ya está cerrado, está delimitado, y cuando hay una hemorragia intraventricular, ¿cuánta fuerza se necesita para que llegue el sangrado a nivel de los ventrículos? Entonces, en ese momento de ley, un manejo quirúrgico. Entonces, ¿cómo se hace? Hay diferentes cosas. Primero, si hay una herida en el cuero cabelludo. ¿Recuerdan que está bastante bien irrigado? Pues bien, entonces se tiene que suturar. Hay presión directa, se cauteriza, se liga los vasos grandes de ser necesario y se buscan los signos de fractura. O si hay algún cuerpo extraño. Si hay líquido cefalorraquídeo, hay un desgarro de la dura madre. Si la fractura está deprimida, en quirófanos literalmente se tiene que elevar el cráneo, sostener y esperar. Y además puede haber de ley está contaminada, al final está en contacto con el ambiente. Si es una depresión que no sobrepasa la tabla interna del cráneo, es decir, ¿se acuerdan lo que decíamos? Tenemos el cráneo, la fractura está deprimida, por debajo sobrepasó, quirúrgico. Si hubo una fractura y está aquí casi al mismo nivel, solo se sutura el cuero cabelludo y se tiene manejo conservador. O sea, el paciente no va a salir a correr, no va a hacer ejercicio, no va a cargar mucho peso, o sea, va a estar quieto. Y si hay un efecto de masa, tienen que abrir y operar, ¿sí? Esto hace el neurocirujano. Pero doctora, si estoy, por ejemplo, aquí siempre pongo el ejemplo en Taisha, no voy a llegar a tiempo. El paciente, yo estoy viéndole clarito que tiene papiledema. Se me está queriendo hacer una herniación uncal, se me está queriendo enclavar, es el término que utiliza. Tengo que tratarle. En este caso, si hay un personal entrenado, tiene que ser una craneotomía de emergencia. Han escuchado lo clásico de hacer los agujeros de Burr, las trepanaciones. No son muy útiles, en el ATLS dice que no da una solución. ¿Por qué? Porque al final del día tenemos el lóbulo frontal. Por ejemplo, la lesión es a nivel del lóbulo frontal. Todo esto es el lóbulo frontal. Y no sabemos dónde está la lesión exactamente. Por ejemplo, es un hematoma de 4 o 5 centímetros, ya, me invento. Entonces aquí está el hematoma y yo voy y hago una trepanación aquí. Voy y hago una trepanación acá. No llegué, ¿sí? En ese caso es mejor que haya un personal especializado que sea capaz de abrir el cuero cabelludo, hacer trepanaciones, es decir, ir haciendo guías y luego sacar con un taladro que es especial esa parte del cráneo y así descomprimir. Esto es mejor en quirófano, esto es algo muy extremo, ¿sí? Luego tenemos las lesiones penetrantes. Le clavaron a algún paciente, que sí han habido casos de que les clavan cuchillos, se tiene que hacer una tomografía. Aquí se evalúa por dónde por dónde está la herida, qué cuerpo extraño, por ejemplo, está un destornillador en alguna pelea, y si hay aire intracraneal, que es
cuando hay aire intracraneal, el pronóstico es súper malo, súper malo. O sea, aire dentro del cerebro es malo. De los pacientes que he tenido la oportunidad de ver con este cuadro, no sobreviven, ¿ya? En este caso, si el daño por una lesión penetrante es a nivel de la base del cráneo, se tiene que hacer angiografía, ¿sí? Y es importante cuando hay un objeto no metálico, es hacer una resonancia magnética. El manejo quirúrgico, como dije, la craneotomía con colgajo óseo o la trepanación. Entonces, vuelvo y repito, quizá logran hacer una trepanación y aplican donde está justo el hematoma, salvaron la vida del paciente, disminuyeron la presión intracraneal. Al final del día logra por algún lugar salir el contenido del cerebro. Algo muy importante, precauciones, no se remueven objetos penetrantes hasta descartar una lesión vascular. Me acuerdo que en Cuenca tuvimos un caso de un chico que les intentaron robar, le clavaron un destornillador y el amigo por bien hacer cogió el destornillador, ambos borrachos, lo movió y lo sacó. Obviamente el paciente falleció, no se toca. Lo que se hace es, tengo un destornillador, lo lleno, le pongo una camiseta, le pongo ropa, trapos, lo que sea para evitar que se mueva, lo mantengo quieto, lo importante es que no se mueva y lo llevo a emergencia, ¿sí? Si es una lesión menor, la limpieza de la zona y la sutura del cuero cabelludo. Por último, tenemos la muerte cerebral. Esto se da cuando hay una escala de coma de Glasgow de 3 puntos. Las pupilas no reaccionan, es decir, pongo la luz en el lado derecho, no hay reacción en el izquierdo, hay un daño del segundo par de entrada, daño del tercer par. No hay reflejos del tronco cerebral. ¿Qué significa? Los ojos de muñeca, ¿se acuerdan? Muevo la cabeza a la derecha, los ojos se van al contralateral a la izquierda. No hay. No hay reflejo corneal. Pongo el algodón mojado aquí en el ojo, no responde. ¿Sí? Además, además, obviamente tiene que estar intubado. Si yo le quito la intubación, no va a respirar por sí solo. Eso significa que la lesión llegó al bulbo raquídeo, a la parte más inferior del tronco encefálico y ya no hay cómo volver. Es decir, le quitamos el ventilador, deja de respirar. En estos casos, se habla que para trasplante de órganos hay que ver si el paciente es donador de órganos. Eso sería todo. Me gustaría mostrarles un video de una craneotomía con colgajo óseo, pero para poder mostrarlos necesito que dejen de grabar, por favor. Porque si no, en YouTube no subir el video. Claro, ya ahorita, en este momento dejo de grabarla.